Se acaba de aprobar la Ley de Derechos de Culturas Indígenas y bueno, pues esto plantea un marco de defensa para las etnias populares, para las comunidades indígenas que pues hoy están a merced de intereses de empresas, sobre todo transnacionales. Hemos visto cómo en los últimos años firmas de moda vinculadas a la alta costura pues se plagian impunemente obras que pertenecen a nuestra cultura. Este marco legal lo que busca es precisamente darles protección a este sector tan vulnerable, pero pues esta ley tiene sus asegúnes. Ahí va a estar el reto de la autoridad, el hacer que este marco regulatorio sea realmente benéfico para esas comunidades. Vamos a platicar con la abogada experta en propiedad intelectual, Begoña Cancino. Begoña, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Darío, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Oye, Begoña, ¿qué opinión tienes de esta nueva ley y qué tan eh, eficaz ves que pueda ser su aplicación? Pues mira, me parece un muy buen esfuerzo. Creo que cumple con este compromiso que ya se tenía de reconocer a las comunidades indígenas los derechos sobre su patrimonio y sobre aquello que ellos han atesorado durante pues todos estos años. Les dan a ellos la posibilidad de poder ejercer esos derechos limitando que alguien los use o incluso beneficiándose comercialmente por ese uso, lo cual es algo muy bueno. Y como bien mencionas, sí creo que tiene algunos puntos de mejora, por ejemplo, pues en la duración de las licencias o las autorizaciones, y que de verdad sea un sistema que se puede emparejar a ciertas industrias como la de la alta costura que tú comentabas, o muebles, o cualquier otra industria en donde se utilizan estas expresiones culturales para que puedan empatar los tiempos y tanto las comunidades puedan beneficiarse de esos usos como esas industrias también puedan aprovecharlos en los términos que la comunidad indique, ¿no? Definitivamente, Begoña, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola Begoña, Rogelio, buenas. pocos países como México tienen una riqueza cultural de pueblos originarios pues tan grande, tan vasta. ¿Hay algún, digamos que, ejemplo de algún otro país que busque proteger pues esta riqueza a partir de una ley? Sí, Perú y otros países más de Sudamérica ya están muy adelantados en este tema y tienen, por supuesto, reclamaciones importantes que han presentado en contra de varias empresas de la industria de la moda en todo el mundo. Entonces, sí hay mucha actividad en ese sentido y no nada más en América, sino en otros continentes también. ¿Cómo tendrían que organizarse las comunidades, las etnias o los grupos que se vieran afectados por pues piratería, por plagios, por verse afectados sus derechos de autor o de propiedad intelectual a la hora pues de armar una defensa echando mano de esta ley? Pues de entrada tienen que tener un representante y ese representante en nombre de la comunidad, no de una sola persona, sino de la comunidad, presentaría una queja, un recurso ante el indautor, que será la autoridad que va a dilucidar este tipo de controversias. Y también podrían pedir una mediación antes de entrar al tema litigioso a través de ese representante, porque recordemos que pues, es la comunidad la dueña del patrimonio, de estos elementos del patrimonio cultural, y no podría intervenir solamente un miembro de la comunidad, sino que tiene que haber un acuerdo entre todos y estar representados ante las autoridades. Begoña, ¿y en qué medida se tendrían que fortalecer pues aparatos del sector público para hacer valer esta ley? También pienso en nuestro sistema judicial con una enorme carga de trabajo que ya tienen y que ahora tendrían que incorporar litigios pues de corte cultural. Sí, por supuesto, esto es algo que vamos a empezar a ver con el tiempo. Ahora que la ley ya se publicó y ya entró en vigor el 18 de enero de este año, pues las autoridades tienen 180 días para hacer dos cosas muy importantes para que entre en operación
este sistema. Y una de ellas es emitir el reglamento en donde se va a detallar pues el tema de los procedimientos que se están implementando, el cómo de lo que ya se establece en la ley aprobada. Y por otro lado está que también en estos 180 días se va a emitir el estatuto orgánico que va a determinar la forma en la que varias autoridades del gobierno mexicano se van a tener que coordinar para poder implementar lo que dice esta ley. Desde el orden penal, el orden administrativo, en la administración pública van a haber muchas conexiones, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores también participan, en fin, son varias las autoridades que van a intervenir en la aplicación de esta ley. Begoña, hablabas hace rato de otro tipo de obras o creaciones que pudieran ampararse con esta ley. Yo me fui por la más fácil, que es la industria textil, pero ¿de qué otros rubros estaríamos hablando que alcanza la competencia de esta legislación? Pues es que si nos vamos a la definición del patrimonio cultural, es todas las tradiciones, las costumbres, y puede ser desde la imagen plasmada en un textil hasta que esté plasmada, o sea, para una ropa, o puede ser para un mueble, para zapatos, puede ser la misma técnica que se utiliza para elaborar ese textil, implementada hacia otra industria. Entonces, la verdad es que esto es muy vasto, en tanto caiga en la definición de elemento de patrimonio cultural, es algo que será objeto de protección, independientemente de las manifestaciones que llegue a tener. Claro. Como comentaba hace un momento Darío, también digamos que los pueblos originarios, nuestras distintas etnias tendrán que organizarse para pues defender su patrimonio. Sí, es correcto. Se van a tener que organizar. Puede que hayan elementos del patrimonio cultural que estén en copropiedad entre dos comunidades, eso lo prevé la ley. Y que tengan que ponerse de acuerdo ellos con su propia legislación, que esto también es muy importante. La ley no nada más introduce elementos legales del orden común a los que nosotros estamos sujetos, sino que también permite que estas comunidades incorporen sus propias decisiones con los mecanismos legales que ellos tienen en sus comunidades. Esto implica un respeto no nada más del patrimonio cultural, sino también de sus mecanismos legales. Begoña, ¿estarán preparadas nuestras autoridades, el andamiaje administrativo del gobierno tendrá, digamos, la suficiente capacidad para hacerle frente a estos requerimientos que en un momento dado pudieran hacer las comunidades indígenas? Pues esperemos que así sea. La verdad es que yo creo que sí se han hecho ya varios esfuerzos coordinados para proteger las expresiones culturales indígenas desde antes de que saliera esta ley, y ahora que habrán más elementos y estará mucho más coordinado todo, creo que es una buena oportunidad para que las autoridades se alineen en un tema tan importante como este. Pero, por ejemplo, ha habido experiencias, particularmente en este gobierno, en el del presidente López Obrador, en donde la Secretaría de Cultura ha salido en defensa de algunas etnias que han sido pues afectados sus intereses precisamente por empresas internacionales. Pero ¿en qué han acabado? ¿Tú has sabido en qué han acabado? Porque en su momento fue mucha pirotecnia mediática, pero ya nunca supimos en qué terminó lo de Carolina Herrera y lo de otras firmas. Sara creo que también Pues estaba mira, ahí metida, Inditex. sí, algunas de ellas emiten una disculpa pública, y es que recordemos, anteriormente no estaba esta ley en donde se tienen que poner de acuerdo económicamente, ¿no? Y Pero no tienen les que pagaron o retribuir. sí les pagaron, No, no, ¿no? no se sabe de algún acuerdo económico en esos casos, ni tampoco, y hay algunas otras que ni siquiera presentaron una disculpa pública, pero sí retiraron la colección que incluía esa expresión cultural. Entonces, bueno, en aquel entonces no había, y es hasta ahora que existe este mecanismo para hacer el reclamo. Mm, ya perdimos a Begoña Cancino. Ya no tenemos posibilidad de recuperarla. ¿Qué hacemos? ¿La recuperas, por favor? Vamos a ver. A ver.
Begoña, te perdimos un instante. ¿Sí nos escuchas? Sí, perfectamente. Les comentaba que anteriormente no existían estos mecanismos para hacer que se cumplieran las disposiciones de la ley. Entonces, pues bueno, era prácticamente lo que la empresa decidiera hacer y lo que se le pidiera en su momento, ¿no? Si se quería disculpar, lo hacía públicamente y si no, pues bueno, lo que era un hecho era que tenía que retirar la colección que incluyera el uso de ese elemento sin autorización. Esas son las dos cosas que han ocurrido, pero no se tiene conocimiento de pues de un pago por ese uso no autorizado. Begoña, ¿y tú ves que esta ley también, viendo el lado contrario, puede ser un facilitador para que pues las empresas se acerquen a estos pueblos originarios y firmar contratos para que pues tengan algún beneficio económico pues de estas producciones? Ojalá, la verdad es que yo creo que eso sería lo óptimo, porque eso le daría a las comunidades una entrada económica que no tenía anteriormente, la posibilidad de negociar sus propios acuerdos, claro, con el apoyo de la autoridad de intérpretes, porque la ley prevé que se haga frente a la autoridad, pero en sus términos. Y para esto, pues sí es bien importante que haya conciencia también de los ciclos de producción de esa industria, ¿no? O sea, si esas autorizaciones tardan en ser reconocidas por la autoridad, pues no van a ser apetitosas para esas empresas y no se va a generar ese beneficio comercial que se pretende también en favor de las comunidades. Entonces tiene que haber una alineación ahí de intereses importante en donde se conozcan las dos partes. Pues Begoña Cancino, abogada experta en propiedad intelectual, te agradecemos mucho la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Buenas